Entonces, al existir una carga puntual, ella solita genera o se crea un campo eléctrico que está alrededor de esta carga. Y su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. Vamos a ver hoy líneas de campo eléctrico, dipolos eléctricos y momento dipolar eléctrico. Entonces, esto es 1.6. Sí, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? A ver, no nos vamos a equivocar. La parte de carga ya lo hemos visto, ¿no es verdad? ¿Alguien me responde? Ya. Entonces, nos toca ver. Correcto. Nos toca ver. Nos toca ver la carga y campo eléctrico. Entonces, al tener cargas, vamos a ver cómo actúa el flujo del campo eléctrico en cualquier superficie gaussiana. Y esto es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie dividida por la permitividad. La ley de Gauss describe la relación general entre el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada y la carga eléctrica neta encerrada por la superficie. Quiero decirles que la ley de Gauss es una herramienta muy poderosa para poder encontrar este flujo del campo eléctrico. Nos vamos a ver el flujo electrónico de la ley de Gauss y aplicaciones de la ley de Gauss. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran en alguna superficie. Tenemos, como se muestra en la figura, un área A, en este caso está perpendicular al campo eléctrico. Entonces, esta cantidad de líneas que penetra esta superficie es proporcional al campo eléctrico por área. Entonces, este es el flujo eléctrico, o sea, la cantidad de líneas que penetra esta superficie nos da el flujo eléctrico. Esto quiere decir que al producto de la intensidad del campo eléctrico E por el área de la superficie perpendicular A se llama flujo eléctrico y es representado por la letra griega phi. Entonces, phi va a ser igual a campo eléctrico E por área de la superficie por donde penetran las líneas de campo. Si la superficie no es perpendicular al campo, el flujo es igual al producto de la magnitud del campo por el área por el coseno del ángulo entre el campo y la normal de la superficie. Fíjense, esta es la normal, ¿ya? De la superficie. El ángulo es entre la normal y el flujo y por donde pasan las líneas del campo eléctrico. Entonces, phi va a ser igual a E, campo eléctrico, a área coseno de phi, que es el ángulo entre el campo y la normal a la superficie. El flujo delta phi a través de un pequeño elemento infinitesimal en partecitas pequeñas. Tenemos un elemento infinitesimal pequeñito, delta A, su índice I. Ese flujo es dado, delta phi va a ser igual al campo eléctrico infinitesimal que multiplica al pequeño elemento de área infinitesimal por el coseno del ángulo θ, y esto va a ser igual al campo eléctrico infinitesimal por el área infinitesimal. Aquí en el gráfico podemos ver, si tenemos un área, nos agarramos una pequeña porción delta A, y su normal está determinada por esta flecha que sale de la superficie. El ángulo entre el área, entre el vector área y el campo eléctrico es θ, el campo es infinitesimal, es su índice I. Entonces, esto quiere decir que el flujo a través de toda la superficie es phi
va a ser igual al límite cuando esta variación del área infinitesimal tiende a cero, o sea, cuando se completa todo, de la sumatoria del campo eléctrico infinitesimal que multiplica el área infinitesimal. Esto va a ser igual a la integral de superficie del campo eléctrico por el área. En todo caso, el campo eléctrico va a ser constante y lo que se integra es el área. Entonces, si son más las líneas que salen, el flujo neto es positivo. Si son más las líneas que entran, el flujo neto es negativo. Si la superficie es cerrada, el flujo es phi, va a ser integral del contorno del campo eléctrico por diferencial del área. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Considera una carga puntual Q. El flujo en una esfera de radio R será determinado. O sea, tenemos una carga puntual aquí en rojo y el campo, el flujo en una esfera de radio R, de radio R, la esfera gaussiana, va a ser igual. Fíjense que tanto el vector área como el vector campo eléctrico son normales a esta superficie gaussiana. Entonces, phi va a ser igual a integral de contorno que multiplica el campo eléctrico por multiplicado puntos por diferencial del área, va a ser igual, sacamos el campo eléctrico, va a ser constante, sacamos de la integral, integramos solamente el área. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad K, que multiplica la carga sobre el radio al cuadrado, este radio es de la superficie gaussiana, que multiplica al área. ¿Cuál es el área de una esfera? 4pi por r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que el flujo va a ser igual a la carga neta encerrada, como es la teoría, sobre la permitividad en el vacío. Entonces, la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida por la permitividad en el vacío. Aplicaciones de la ley de Gauss, una distribución es, tenemos una carga de radio A y una esfera gaussiana de radio R. En este caso tenemos una esfera de radio A, pero la esfera gaussiana se encuentra dentro de la esfera de radio A. Reglas para la aplicación de la ley de Gauss. El valor del campo eléctrico puede considerarse por simetría, como constante sobre toda la superficie. El producto punto del campo eléctrico por el diferencial del área puede escribirse como E por dA. El producto punto del campo eléctrico por el diferencial del área es cero, porque el campo eléctrico y el diferencial del área son perpendiculares. Puede escribirse que el campo sobre la superficie es cero. Los conductores tienen las siguientes propiedades. El campo eléctrico es cero en cualquier punto del interior del conductor. Fíjense, el campo eléctrico es cero en cualquier punto del interior del conductor. Cualquier carga reside en su superficie. El campo eléctrico en la superficie es perpendicular a la superficie y tiene una magnitud de conductividad sobre permitividad en el vacío. La carga tiende a acumularse en las partes con radio de cobertura más grande. Ahora tenemos una nueva interpretación de la ley de Coulomb. La ley de Gauss relaciona los campos eléctricos en puntos sobre una superficie gaussiana cerrada, por decir una esfera, y la carga neta contenida en la superficie. ¿Qué es una superficie gaussiana? Se define una superficie gaussiana como cualquier superficie cerrada imaginaria que empleamos en la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico debido a una cierta distribución de cargas. Para aplicar la ley de Gauss al cálculo del campo eléctrico debido a una cierta distribución de cargas con propiedades de simetría adecuadas, es aconsejable seguir el siguiente procedimiento. Seleccionar una superficie gaussiana que tenga las siguientes propiedades. A. La superficie debe tener la misma simetría que la correspondiente distribución de carga. B. En cada punto de la superficie, el campo eléctrico E debe ser normal o tangencial a la superficie. C. En todos los puntos en los que el campo eléctrico es normal a la superficie, el campo eléctrico debe tomar un valor constante. Ahora, hay algunas interpretaciones que es bueno que las analicemos. Y vamos a analizar la ley de Coulomb versus la ley de Gauss.
¿qué nos dice cada una de estas leyes? Las dos leyes son equivalentes. La ley de Coulomb tiene origen experimental. Coulomb la escribió a partir de sus propios experimentos. La ley de Gauss, sin embargo, la ley de Gauss es una expresión matemática de la ley de Coulomb. Se dice que su expresión es su expresión diferencial. Sigue siendo la ley de Coulomb. Pero después de decir cómo es la fuerza, la ley de Gauss dice cómo varía esta fuerza. Pero ambas explican lo mismo. Explican que el origen de la fuerza electrostática es la carga eléctrica. Cuando hablamos de una fuerza electrostática, quiere decir que es una fuerza de cargas que están paradas, que están quietas. Flujo del campo eléctrico. Una definición preliminar para el flujo del campo eléctrico a través de una superficie gaussiana es phi va a ser igual a la sumatoria del vector campo eléctrico que multiplica al delta vector área. Aquí al lado, en esta figura, les muestro 4 tipos de superficie. Una superficie en café más claro, grande, que envuelve a otras 3, que tienen un color café más oscuro, una carga positiva en la parte superior, una carga negativa en la parte inferior, y una superficie S3 que no tiene ninguna carga. Después vamos a hacer el análisis de esa figura. Flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana. Como hemos visto, el flujo es igual a la integral de contorno del campo eléctrico, del vector campo eléctrico multiplicado por el diferencial del vector área. El flujo eléctrico phi a través de una superficie gaussiana es proporcional al número neto de líneas de campo eléctrico que pasan por ella. Ejemplo 1. Consideremos un cilindro, ¿ya? Un cilindro que tiene estas características. Tiene la cara A, el cuerpo B y la cara C. Tiene el vector área en esta cara del cuerpo, es hacia arriba, haciendo un ángulo de 90 grados con el vector campo eléctrico. El vector área en la cara A está en el mismo sentido del campo eléctrico, haciendo un ángulo de 180 grados. Y en la cara C, el vector área con el vector campo eléctrico son paralelos, o sea, no tienen ángulo cero. Entonces, paso 1. Primero, hacemos la integral del campo eléctrico por el vector campo eléctrico por el vector área. Integramos en la cara A, campo eléctrico por A, más en la cara B, el vector campo eléctrico por el área. Y en la cara C, el vector campo eléctrico por el área. En la cara A, tenemos que el campo eléctrico va a multiplicar por el coseno de 180 grados, como dijimos, multiplicado por la diferencial del área. Va a ser igual a menos, esto es constante, coseno de 180 menos 1, menos E integral de A, va a ser a menos el campo eléctrico por el área. En la cara C, va a ser la integral del contorno del campo eléctrico, del vector campo eléctrico multiplicado por el diferencial del vector área, va a ser igual a la integral de E coseno de 0 por dA. Esto va a ser el campo eléctrico por área. Y en el cuerpo, en la parte B, la integral del B del campo eléctrico por el diferencial del área, que va a ser igual a E por coseno de 90 sumado al 0. Sumando todo, sumando la cara A al cuerpo B más la cara C, ahora tenemos que menos EA más EA igual a 0, como dice la teoría, ¿no? Ejemplo 2. Tenemos un campo eléctrico que es determinado por las siguientes conjunto 3x en y más 4j newton sobre polo para un cubo de lado de 2 metros. Nos dice cuál es el flujo eléctrico a través de la cara derecha, la cara izquierda y la cara superior. La cara derecha nos dice esta cara de acá, donde x va a ser igual a 3. La cara izquierda es la que está aquí escondida atrás, pero x es igual a 1. Y la cara superior, si es lado 2, y va a ser igual a 2. ¿Cierto? Entonces, en la cara derecha, dA va a ser igual a D en la división I,
Entonces, el flujo en la cara derecha va a ser integral del vector campo eléctrico por el diferencial del vector A, va a ser igual a integral de 3x en I más 4 en J por dA en la dirección I. Entonces, aquí tenemos que sacamos el 3 constante afuera, integral de x de A va a ser igual a 3, que multiplica a 3 por dA. Pasamos el valor de cuando x está es 3 en la cara derecha. Entonces, integral de A, el lado es 3, entonces vamos a tener que va a ser igual a 9 integral de A. ¿Cuánto es el área de un cubo del lado 2? 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, 4 por 9, 36 newton metro cuadrado sobre el polo en la cara derecha. En la cara izquierda, haciendo lo mismo, vamos a tener que el flujo en la cara izquierda nos da menos 12 newton metro sobre el polo. Y en la cara superior, también hacemos lo que ustedes, por favor, tienen que practicar. En la cara superior nos va a dar 16 newton metro cuadrado sobre el polo. Entonces aquí tenemos las respuestas, las tres respuestas. Dice, en la cara derecha va a ser 36 newton metros sobre el polo, en la cara izquierda menos 12 newton metros cuadrados sobre el polo, y en la cara superior 16 newton metros cuadrados sobre el polo. La ley de Gauss y la ley de Coulomb, aunque expresadas de diferentes formas, son caminos equivalentes para describir la relación entre carga eléctrica y campo eléctrico en situaciones de reposo. Como hemos visto, estamos hablando de electrostática, cuando la carga está en reposo, no se mueve. Entonces, la ley de Gauss es permitividad en el vacío por flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada, o permitividad en el vacío de la integral de campo eléctrico por el diferencial es igual a la carga neta encerrada. Ahora aquí, como les había mostrado anteriormente, estas tres superficies. En la superficie 1, la superficie S1, esta cafecita acá, el campo eléctrico es externo para todos los puntos de esta superficie. Entonces el campo eléctrico sale, es externo. En la superficie 2, esta vez acá, el campo eléctrico es interno para todos los puntos. Entra la descarga negativa, es sumidero de campo. La carga positiva es fuente de campo y la carga negativa es sumidero de campo. La superficie 3, esta superficie no tiene carga, entonces la carga entera es 0. Y la superficie 4 no contiene carga neta, debido a que encierra cargas positivas y negativas de igual magnitud. Esta con esta son de igual magnitud, entonces la carga neta es 0. ¿Ese chat? Sí, hasta ahorita me voy a resolver el tema del micrófono, pero a ver que para el viernes tengamos ya cómo solucionar el tema del micrófono. Ahora acá, este es un ejemplo, tenemos una superficie aquí de cualquier forma, donde encierra una carga 1, una carga 2 negativa, una carga 3 negativa, hasta una moneda que tiene un centavo de dólar, una carga 4 fuera y una carga 5 fuera del análisis de la superficie que se está analizando. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el flujo eléctrico neto a través de la superficie? Sí. Carga 1 igual a carga 4 igual a 3.1 newtons nanocoulomb. Carga 2 igual a carga 5 igual a menos 5.9 nanocoulomb. Y carga 3 igual a menos 3.1 nanocoulomb. ¿Cuál es el flujo eléctrico neto a través de la superficie? La superficie es esta de acá, la superficie gaussiana, tiene cualquier forma, es una superficie regular. Entonces tenemos que el flujo va a ser igual a la carga encerrada neta sobre la permitividad en el vacío. Directamente sumamos las cargas, ¿no? Carga 1 es igual a más 3 nanocoulomb, carga 2 menos 5.9 nanocoulomb y carga 3 menos 3.1 nanocoulomb sobre la permitividad en el vacío. Si resolvemos esto, nos va a dar menos 670 newton metro cuadrado sobre el coulomb. ¿Listo? Ustedes tienen que calcular esto para encontrar el valor. Ley de Gauss y la ley de Coulomb. La ley de Gauss nos dice que la permitividad en el vacío multiplicado a la integral del vector del campo eléctrico por el diferencial del vector A va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica
a E por dA va a ser igual a la carga neta encerrada. Como el campo eléctrico es constante, entonces vamos a tener la permitividad en el vacío por el campo eléctrico por la integral del área, va a ser igual a la carga neta. Entonces, ¿cuál es el área de una esfera, de una superficie gaussiana esférica? La esfera es igual a 4 pi por r cuadrado, entonces tiene valor. Y el campo eléctrico, de aquí despejamos el campo eléctrico, es 1 sobre 4 pi por permitividad en el vacío, que multiplica la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre el radio al cuadrado. Y esta es la ley de Coulomb. ¿Listo? La ley de Gauss es equivalente a la ley de Coulomb. Conductor aislado cargado. Aquí tenemos un conductor de cobre y una superficie gaussiana en su interior. En la figura B tenemos un conductor de cobre de una perforación en la superficie. Entonces, si una carga es colocada en la superficie de un conductor aislado, esa cantidad de carga se esparcirá por toda la superficie del conductor. Nada de esa carga será encontrada en la superficie del conductor. Conductor aislado con cavidad. En este caso, no se encuentran cargas en las paredes de la cavidad. Sin conductor. El campo eléctrico es creado por la carga y no así por el conductor. El conductor simplemente proporciona el medio inicial para que las cargas se posicionen. Ahora, el campo eléctrico externo. En una superficie conductora, el campo eléctrico externo va a ser igual a sigma sobre E su índice 0. Sigma es la conductividad sobre la permitividad en el vacío. Tenemos también una superficie cilíndrica. Tenemos que el vector, en este caso, el vector campo eléctrico es paralelo al vector área. Y en el interior del conductor, el campo eléctrico es 0. Carga en el interior de una superficie gaussiana tipo cáscara esférica. Entonces tenemos una cáscara esférica, aquí es la superficie gaussiana. Tenemos radio L y la carga negativa está posicionada en L sobre 2. La superficie gaussiana está en el interior del conductor. Si el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana es 0, la carga neta contenida en la superficie gaussiana también debe ser 0. Para una carga de menos 5 microcoulomb dentro de la cáscara, una carga de más 5 microcoulomb debe ser colocada en el interior de la pared de la cáscara. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a usar figuras geométricas simétricas. Entonces vamos a la aplicación de la ley de Gauss a un cilindro simétrico. Tenemos un cilindro que tiene un radio R, el contorno es 2πr, lambda es la densidad lineal de carga, la superficie gaussiana y el campo eléctrico es normal a la superficie gaussiana. En este caso, el flujo del campo eléctrico va a ser el campo eléctrico por área proporcional θ. Entonces, ¿cuál es el área de un cilindro? Es 2pi por L por H. H es la altura del cilindro, R es el radio del cilindro, por coseno de 0. En este caso, entonces va a dar el flujo del campo eléctrico va a ser campo eléctrico es por 2pi por L por H. Y siendo que la permitividad en el vacío por el flujo eléctrico, flujo del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada, pasamos este valor, tenemos que la permitividad en el vacío por el campo eléctrico por el área del cilindro va a ser igual a lambda. Lambda es este valor en la densidad lineal de carga que multiplica a la altura del cilindro. Despejamos el campo eléctrico acá y tenemos que para un conductor que está rodeado por una carga, por una superficie gaussiana tipo cilindro simétrico, el campo eléctrico es dado por la densidad lineal de carga sobre 2pi por permitividad en el vacío por E. No se olviden que ya vamos andando con esta fórmula. Esta es la fórmula del campo eléctrico para un conductor que se observa con un cilindro simétrico.
El campo eléctrico en cualquier punto de una línea de carga infinita con una densidad lineal de carga lambda es perpendicular a la línea de carga con la magnitud. Campo eléctrico va a ser igual a densidad lineal de carga sobre 2pi por perpendicular vacío por R, donde R es la distancia perpendicular desde la línea de carga hasta el punto de observación. O sea, la línea de carga, tenemos un conductor y la línea, cualquier puntito, la línea de carga que sale acá va a ser la distancia, va a ser R. Ahora vemos un ejemplo ya con números más entendibles. Si las moléculas de aire se ionizan en un campo eléctrico superior a 3 por 10 a la 6 newtons sobre polvo, ¿cuál es la distancia de ruptura? O sea, con una densidad lineal de carga de 1 por 10 a la menos 3 coulomb sobre metro. Nos pregunta si a qué distancia el campo aguanta este campo eléctrico de 3 por 10 a la 6 newtons sobre el polvo. Si pasamos un poquito de esta distancia, ya se va a romper y vamos a encontrar la distancia de ruptura. La sugerencia: la superficie gaussiana del campo eléctrico E igual a 3 por 10 a la 6 newtons sobre el polvo deberá ser cilíndrica con radio R, debido a que las moléculas del aire dentro de este radio se ionizan, mientras que las moléculas que están fuera de este radio no se ionizan. Entonces, la respuesta es la ecuación del campo eléctrico es igual a densidad lineal de carga sobre 2pi por permitividad en el vacío por el radio. Despejamos el radio de ahí y vamos a tener que a 6 metros, hasta 6 metros se van a ionizar las moléculas. Después de 6 metros ya no se van a ionizar. Aplicaciones de la ley de Gauss: simetría plana, hoja no conductora. El campo eléctrico, debido a una superficie plana no conductora infinita con uniforme densidad superficial de carga sigma, densidad superficial de carga de sigma, es perpendicular al plano con magnitud campo eléctrico sigma o densidad superficial de carga sobre 2 veces la permitividad en el vacío. Este, cuando tenemos una superficie plana, aquí tenemos la figura A, nos muestra la superficie gaussiana entrando en el plano, y esta de perfil, donde en las tapas de esta superficie cilíndrica plana, el vector área va a ser igual, va a ser paralelo al vector campo eléctrico en las dos caras. En este caso, cuando tenemos dos placas conductoras, que solamente duplicar, vamos a tener que la permitividad del campo eléctrico va a ser igual a la conductividad de las dos placas sobre la permitividad, la conductividad, la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. Cuando tenemos una superficie esférica, aquí tenemos una superficie esférica donde tenemos las cargas en el interior de estas dos. Tenemos radio R y tenemos radio R mayúscula, donde están las cargas en el interior de la superficie S1 y S2. Una cáscara con carga uniforme atrae o repele una partícula que está fuera de la cáscara, como si toda la carga de la cáscara estuviera concentrada en el centro de la misma. Una cáscara con carga uniforme ejerce una fuerza electrostática sobre una partícula cargada que está localizada en el interior de la misma. Entonces aquí ya directamente le coloco la fórmula. Cuando la cáscara esférica o con campo es, cuando R es mayor o igual a R mayúscula, en este caso no, R pequeño es mayor o igual al R mayúscula donde se encuentran las cargas. Entonces, en este caso, el campo eléctrico se lleva a 1 sobre 4 picos de vacío, que significa a la carga neta encerrada sobre el radio al cuadrado. Ahora, en el otro caso, cuando la cáscara esférica con campo R menor o igual a R, el campo eléctrico es 0. Entonces, cuando R es menor que R, no hay carga, ¿no es cierto? Aquí no hay carga, entonces el campo eléctrico va a ser 0. Distribución esférica de campo en R mayor o igual a R mayúscula. El campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi por permitividad del vacío, que multiplica
a esa porción de carga, esa porción de carga sobre el radio al cuadrado. Entonces, cuando la carga uniforme en campo E menor que E, va a ser igual el campo eléctrico va a ser igual a la carga neta encerrada en esta carga de aquí, que va a multiplicar al radio sobre 4 pi por perpendicular en el vacío, que multiplica al E mayúscula al cubo. También en otra fórmula, cuando R es menor que R al cuadrado, en este caso R es menor que R grande, hasta donde llegan las cargas. En este otro caso, el R hasta donde están las cargas es menor que el R de la superficie gaussiana. Con eso terminamos la presentación de hoy. Entonces, fíjense, aquí solamente hemos visto superficies gaussianas cilíndricas y esféricas, ¿cierto? Para que no nos completemos, está en la fórmula. Con eso pueden resolver. Vamos a comenzar a hacer los ejercicios para resolver. ¿Alguna pregunta? La próxima, el viernes, ya les entrego la lista del primer práctico. Están las instrucciones en el documento. Lo voy a subir a la plataforma el mismo viernes. Cuando terminemos la clase, vamos a analizar la lista para que ustedes ya comiencen a practicar. Hablé con el ayudante o auxiliar Juan Pablo Arteaga para que les pueda, como quedamos el lunes, vamos a usar la hora del lunes para que puedan tener las aulas prácticas y vamos a avanzar materia los miércoles y los viernes. ¿Listo? Listo. ¿Una pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el viernes a las 11:30. Muchas gracias.